acerca de lo que es respiratorio. Hay una parte que puede ser compleja, pero voy a tratar de hacerse lo más sencillo que se puede. Entonces vámonos rápido. Dice, aparato respiratorio por el simple hecho de que está constituido por diferentes tipos de órganos, diferentes tipos celulares, pero destinados a una misma función, por eso se llama aparato. Esencialmente el aparato respiratorio tiene una función y es el intercambio de gases, a lo cual le vamos a llamar hematosis. Algo importante es que el aparato respiratorio se divide en superior e inferior en función de la carina. La carina se encuentra a la bifurcación de la tráquea para dar las dos primeras generaciones de los bronquios. Los bronquios se dividen por dicotomía, quiere decir de dos en dos. Es decir, viene un bronquio y se divide en dos. Cada uno de esos se divide en dos y así sucesivamente. Lo que quiere decir que el aparato respiratorio va a tener una parte conductora y va a tener una parte respiratoria. La parte conductora es desde ambas narinas, tenemos una sola nariz, son dos narinas. Esas narinas tienen vibrisas, que son los vellos de la nariz, que sirven para calentar y purificar el aire. Hay un vestíbulo anterior en la nariz. Ese vestíbulo anterior es un epitelio de abrasión, lo que quiere decir que entra directamente el aire ahí, por lo tanto va a ser un epitelio estratificado. El epitelio estratificado es el que tiene más capas, el pseudoestratificado tiene menos capas. Entonces consideren ustedes todos los epitelios de abrasión como estratificados. La segunda porción del vestíbulo, es decir, el vestíbulo medio y posterior de la nariz, es importante porque tiene células bipolares, neuronas bipolares, únicas neuronas en nuestro organismo que se reemplazan cada 3 semanas. Esas neuronas, filetes nerviosos, se van a ir formando para pasar por una lámina cribosa en el piso del cráneo y dar origen al primer par craneal, que es el olfatorio. Es un nervio eminentemente sensitivo. Cuando hay una percepción de los aromas exagerada se llama hiperosmia. Cuando hay una percepción de los aromas nula se llama anosmia. Y cuando hay una percepción de los aromas siempre putrefacta se llama cacosmia. Ese es el nombre correcto. La percepción desagradable de los aromas es cacosmia. También tenemos nosotros en el aparato respiratorio, en la parte superior, senos maxilares, senos estenoidales, etmoidales, senos frontales, que son espacios que le dan fonación a la voz, pero también por ahí circula el aire. Cuando esos espacios se llenan de moco por alguna razón infecciosa o alérgica o lo que sea, se va a llamar rinosinusitis. No es que crezcan los senos paranasales, se congestionan y se llenan de moco, no dejan pasar el aire y es una percepción de pesantez facial anterior que se agudiza cuando la persona se agacha. O sea, hay una sensación de dolor y de pesantez en la cara. Y cuando ustedes hacen percusión en los senos hay dolor o molestia o resonancia, entonces quiere decir que están ocupados por moco. Así se diagnostica la rinosinusitis, bueno, clínicamente, porque hay que sacar una radiografía especial, Waters, que así se llama, Gadwell y Waters, las dos se sacan para saber si tenemos un problema de rinosinusitis. También es importante considerar que todo el epitelio respiratorio es cilíndrico, mucoso, secretor, ciliado, no queratinizado, pseudoestratificado. Ese es el tipo de epitelio que tenemos en todo el tracto respiratorio. Ahora, todo el tracto respiratorio, en la parte superior sí inicia en ambas narinas, después sigue en un istmo de las fauces, después sigue laringe, tráquea, bronquios, faringe, esófago, estómago, laringe, tráquea, bronquios. Es muy importante considerar que la laringe y la faringe están separadas por una epiglotis, que también es una zona de abrasión. Esa epiglotis, ese epitelio, también recibe, cuando ustedes hablan igual que en las cuerdas vocales,
reciben un choque de aire frío directo, también es zona de abrasión, por lo tanto también se constituye como epitelio estratificado. Todas las zonas de abrasión, la parte posterior de la faringe, las cuerdas vocales, la epiglotis y el vestíbulo anterior, todos esas partes del aparato respiratorio tienen epitelios estratificados. El resto es pseudoestratificado. En todo nuestro trayecto respiratorio hay moco. El moco lo forman las células goblet o células caliciformes, son las responsables de producir moco, y el moco se produce en función de lo expuesto que esté a contaminantes o a cambios bruscos del clima. Entonces, entre mayor contaminante haya, mayor cantidad de moco. El que fuma secreta una gran cantidad de moco, tanto que los epitelios se van hipertrofiando. Por eso hay un proceso inflamatorio crónico, que todo el que fuma se expone entonces a una bronquitis crónica. Considérese bronquitis crónica cuando hay un periodo de bronquitis aguda por 3 meses y que se repite en 2 años. Suficiente para decir usted tiene bronquitis crónica. Hay una enfermedad que se llama EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la forma el enfisema, la bronquitis y las atelectasis. Es muy importante considerar que el asma no es parte del EPOC. El asma es una connotación diferente, una enfermedad separada de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para esto entonces debemos entender que la laringe y la tráquea lleva un trayecto de pura conducción de aire, no hace otra cosa más que conducir el aire. Pero hay bronquiolos, toda la laringe, tráquea, bronquios se van a ir separando en 16 generaciones, por dicotomía lo dije, pero va a haber una parte donde ya no nada más conduce, sino comienza a intercambiar. Son bronquiolos respiratorios, lo que quiere decir que ya están pegados alveolos a los bronquiolos, ya hay intercambio entre el bronquiolo, el alveolo y el vaso sanguíneo. Por lo tanto, donde se inicia el intercambio, donde se inicia la hematosis, se va a generar en los bronquiolos respiratorios, pero la mayor cantidad de intercambio está dada en los acinos alveolares, directamente hasta los alveolos. El pulmón del lado derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio, inferior, o apical, medio y basal. Y el del lado izquierdo solamente tiene 2 lóbulos, porque el corazón ocupa un espacio, el espacio intermedio. Siempre el bronquio del lado izquierdo está más horizontalizado y el del lado derecho está más verticalizado por la posición del corazón. Por eso siempre que ustedes sospechen de neumonía en un paciente o en una paciente, piensen en que el mayor porcentaje se va a dar del lado derecho por la verticalidad y por gravedad. Por ahí las secreciones se van al pulmón y potencialmente tendrá mayor riesgo de tener neumonía. Hay capas de la laringe, la tráquea, que se van adelgazando hasta llegar a los bronquiolos. No todas las capas son permanentes en todo el trayecto. Ahorita vamos a ver una imagen. Cuando el aire llega a nivel de los alveolos y se genera una hematosis, en los movimientos de amplexación y amplexión, que son movimientos de amplexación, ampliación, es decir, hay una parte inspiratoria y una parte expiratoria, no expiratoria. Expirar es morir, es expiratoria. Inspiración, expiración. Expirar es fallecer, ¿ok? Sí. Entonces, cuando uno hace un movimiento de amplexión y un movimiento de amplexación, es que hace un movimiento del tórax de insuflación y uno de exuflación. Cuando yo hago un movimiento inspiratorio, lo que estoy haciendo es metiendo oxígeno. Llega al alveolo, intercambia con el vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo ahí lo captura el eritrocito. Esa es su función. El eritrocito tiene 4 anillos pirrólicos cubiertos de ferritina con el propósito de atrapar el oxígeno y llevarlo a la célula. Pero cuando le deposita a la célula el oxígeno, él se lleva CO2. Entonces, cuando llega con el CO2, lo vuelve a meter al bronquio y es cuando viene la expiración.
Consideren ustedes que el pulmón se colapsa y se distiende cada vez que lo hace. ¿Por qué no se queda colapsado? Porque hay una sustancia que se llama sustancia surfactante. Esa sustancia surfactante rompe la tensión superficial del agua. Si yo pego dos portaobjetos con agua, no los puedo despegar así por la tensión superficial. Inténtenlo y no van a poder. Si los deslizan, sí, pero ahí no hay tensión. Pero si los tratan de separar, si yo le pongo una gotita de sustancia surfactante, sí se pudiesen separar. ¿Qué es lo que hace el alveolo para no quedarse colapsado? Cuando los niños nacen prematuros, nacen con una membrana hialina, no tiene factor surfactante, entonces colapsa y el niño fallece por asfixia. Entonces es muy importante considerar que los neumocitos 1 y los neumocitos 2 son los encargados de producir la sustancia surfactante. Son células que mientras estén produciendo la sustancia surfactante no va a haber colapso. Si un niño nace prematuro, ¿qué hay que inyectarle? ¿Qué hay que ponerle? Sustancia surfactante. O inducirlo intrauterino a una madurez pulmonar con medicamentos que ya después veremos, son corticoides que se les pone. Ahora, consideren ustedes que todo el aire que se mete y lo que se saca es para mantener un pH en la sangre. ¿Cuánto es el pH de la sangre? 7.42, con exactitud 7.42. Por lo tanto, todo lo que esté abajo de 7.42 será acidosis y todo lo que esté arriba será alcalosis. Pero ¿cómo sucede eso? Ya lo habíamos platicado, creo, alguna vez. Cuando yo hago una inspiración, estoy metiendo CO2. Si ese CO2 se queda en sangre, si yo no lo saco, el CO2 que se queda, yo meto oxígeno. Y cuando hago esto, saco CO2. ¿Estamos claros? Si yo hago y me tapo, yo no estoy dejando salir el CO2. ¿Se va a concentrar o no en sangre? Aumenta su cantidad de CO2 y se combinan con el agua. Los CO2 más H2O. ¿Quién logra esa combinación? Una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Une al CO2 con el agua. Si yo me aguanto la respiración o algo me obstruye, ese CO2 que se concentra se combina con el agua por la anhidrasa carbónica. Entonces CO2 más H2O forma H2CO3. Ese H2CO3 es el ácido carbónico. Y mientras aumente en sangre, ¿qué va a ser el pH? Se forma una acidosis. ¿De qué tipo? ¿Por qué subió el pH? ¿Culpa de qué? De que yo no respiré. Entonces es una acidosis respiratoria. Sube el ácido carbónico, el H2CO3 sube. ¿Qué hace el riñón para poder evitar que siga una acidosis respiratoria? Lo que hace el riñón es que le quita un hidrógeno al H2CO3 y queda como HCO3. ¿Qué es el HCO3? Bicarbonato. Al H2CO3 el riñón le quitó un hidrógeno, quedó HCO3, está produciendo bicarbonato para neutralizar la acción del ácido carbónico. Entonces, si produce el riñón bicarbonato, ¿qué va a hacer el pH? Por eso la persona que se tapa no se muere hasta que ya es inevitable, hasta que el riñón dice, oye, ya no puedo, te estás asfixiando. Ya pude regular el pH para que tú no caigas en acidosis respiratoria, pero si no metes oxígeno, nos vamos a morir. Entonces, lo que hizo el riñón fue quitar un hidrógeno. Pero también, si una persona está en acidosis metabólica, se puede compensar con una alcalosis respiratoria. Ahí les va de reversa. Hay un paciente diabético. Ese paciente diabético, ¿qué tiene como deficiencia? La insulina, o de baja cantidad o de baja calidad. En el momento que no hay insulina, la célula quiere glucosa. El organismo no se la puede proporcionar a las células de todo el cuerpo, excepto las del sistema nervioso. Esas son insulino independientes, esas no necesitan insulina, pero el resto sí. Nada más que no hay insulina. ¿Qué quiere la célula? Que le den de comer, si no, no produce energía. Entonces el organismo, como compensación, a él no le importa si hay o no insulina, lo que le importa es producir glucosa porque es lo que quiere la célula. Entonces el organismo comienza a quemar glucosa del hígado y del músculo
porque no hay en la célula. Que sí hay en sangre, pero eso es otra cosa, en la célula no hay. Entonces va al hígado, al músculo, a producir una glucogenólisis para producir una gluconeogénesis, es decir, formación de nueva glucosa a partir de glucógeno. Pero en el momento que ataca a los adipocitos, al tejido adiposo, para hacer una lipólisis y producir más glucosa, comienzan a liberarse cuerpos cetónicos y ácidos carboxílicos. Entonces, un paciente diabético que no tenga insulina va a producir una cetoacidosis diabética. ¿Qué les dije que se produce por la lipólisis? Cuerpos cetónicos y ácidos carboxílicos. Los dos hacen una cetoacidosis metabólica por ser diabético. ¿Cómo va a estar entonces el que tenga una acidosis metabólica? ¿Cómo va a estar respirando? ¿Qué necesita sacar? CO2. Entonces, una persona que tiene acidosis metabólica va a estar respirando y no hizo ejercicio, está acostadote, pero tiene una acidosis metabólica. Entonces, esa persona va a tener una respiración rápida que se llama taquipnea y con hambre de aire que se llama polipnea. Esa respiración se llama respiración de Kussmaul. Tiene una respiración de Kussmaul por acidosis. ¿Por qué tiene respiración de Kussmaul? Porque tiene que sacar ¿qué? CO2. Dado que él por su acidosis metabólica, ¿cómo está el ácido carbónico por la acidosis metabólica? Elevado. ¿Cómo está el pH? Muy bajo. Entonces, si hay mucho ácido carbónico que es H2CO3, ¿en qué se tiene que desdoblar el ácido carbónico? En CO2 más agua. Es decir, la enzima que produjo CO2 más agua, unirlo para hacer H2CO3, hace una acción reversible. Entonces, como hay mucho H2CO3, necesito yo desdoblarlo en agua y en CO2. ¿Y yo qué hago cuando saco CO2? ¿Saco agua o no? Son pérdidas insensibles. También saco agua cuando respiro o cuando hablo. Por lo tanto, el H2CO3 viene la anhidrasa carbónica y lo separa en CO2 y agua. ¿Y ese CO2 cómo lo está sacando el individuo que tiene acidosis metabólica? Rápido, con la respiración de Kussmaul. Es decir, toda persona que tiene una acidosis respiratoria se compensa con una alcalosis metabólica. Y toda persona que tiene una acidosis metabólica se compensa con una alcalosis respiratoria. ¿Sí le entendieron? Está fácil. Nada más tienen que estudiarlo, no es difícil. Sin embargo, si ustedes lo entienden ahorita, van a decir, doctor, es que no lo entendimos ni pa. Yo se los voy a explicar al paso de la presentación con más calma, porque si lo entienden ahorita tienen una ventaja sobre otros alumnos, que eso se los explican hasta quinto, pero se lo repiten todos los semestres. Lo utilizamos todos los semestres. Y en quinto es cuando dicen, ya lo entendí. Si me lo hubiesen explicado desde segundo, ahorita no tendría estos problemas. ¿Sí me entiendes? Para que le van a decir, doctor, es histología, no fisiología. No, lo que pasa es que es una herramienta para resolver problemas. Es una herramienta para ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces el organismo es lo que hace, el aparato respiratorio para eso sirve. Es importante considerar que una persona que tenga problemas respiratorios de la carina hacia arriba son infecciones de las vías respiratorias superiores y viceversa, inferiores hacia abajo. Inferiores como que puede ser neumonías, tuberculosis, bronquitis, asma, esas son inferiores. Superiores, rinofaringitis, faringitis, otitis media, sinusitis, es decir, hay enfermedades de las vías respiratorias superiores y de las inferiores. ¿Estamos de acuerdo? Nos vamos a ver esto hasta donde lleguemos. Fíjense bien, yo les dije que las funciones son eminentemente de conducción, pero también de intercambio de gases, a lo cual les vamos a llamar hematosis. Sí filtran el aire y lo calientan, y sirve para la fonación también, porque gracias a las cuerdas vocales hablamos. Fíjense, hay algo muy importante de la laringe y la tráquea. Cuando la tráquea pasa por delante del esófago, si yo me acuesto, la tráquea queda delante. Si yo le abro la boca a alguien que esté acostado y le levanto la lengua, voy a ver yo la epiglotis. Hay un orificio superior y un inferior. ¿Dónde le meto el tubo endotraqueal para darle oxígeno? ¿El de arriba o el de abajo? Siempre el de arriba, nunca el de abajo, porque el de abajo se va a la faringe, al estómago,
va a sacar líquido. Entonces, por lo tanto, en esa parte de la tráquea, Dios, la naturaleza, o no sé quién carajos nos hizo, el asunto está en que puso una herradura, y en esa herradura le puso hueso y cartílago acá, pero en la parte de atrás un tejido laxo, porque atrás está el esófago para cuando yo trague un alimento pueda pasar y el esófago pueda distenderse y esta parte pueda deprimirse. Por eso nos permitimos, a veces ustedes comen tacos, porque se ven que todos comen tacos. A veces ni los mastican bien y pasan el bolo. ¿Y cómo es que pasa? Porque hay tolerancia en la faringe, en el esófago, pero es porque la tráquea en la parte posterior está hecha de una herradura para que pueda deprimirse. Ahorita la vamos a ver. ¿Qué quiere decir eso? Que la naturaleza es sabia y todo se hizo con alguna intención, con precisión. El organismo es perfecto. Entonces vamos a ver cómo es que funciona esta situación. También tiene una función endócrina, claro, libera sustancias, libera moco, libera hormonas, el aparato respiratorio, y tiene una función muy importante, una función inmunológica, donde pueden madurar los linfocitos, pueden madurar las sustancias defensoras de mi organismo, los linfocitos CD1, CD4, CD8, los natural killer, tienen potencialmente una facultad para madurar. ¿Por qué? Porque el tejido respiratorio también tiene linfáticos, que se llama BALT. ¿Qué es BALT? Tejido linfoide asociado a bronquiolos. ¿Okay? Bien, la porción conductora ya dijimos que son las fosas nasales, los senos paranasales, la cavidad oral, que es la orofaringe y rinofaringe, son vías aéreas superiores, y las inferiores de la bifurcación de la tráquea llamada carina hacia bronquios, bronquiolos, que son vías aéreas inferiores. La porción respiratoria ya les dije, son bronquiolos donde están pegados los alveolos. Los mecanismos de ventilación es que el tórax con los movimientos de amflexión y amplexación nos permiten respirar. El diafragma, que es un músculo, junto con los músculos intercostales, nos permiten mover el tórax para la respiración. Cuando alguien tiene hipo es porque el diafragma está haciendo una fasciculación. ¿Quién inerva el diafragma? El nervio frénico. Si yo me doy vuelta y me tóquense todos aquí, es atrás del esternocleidomastoideo, hay un hueco, un triángulo, ya lo identificaron, tóquense duro, acá en la base, arriba de lo que es la clavícula, que haga triángulo, apriétense duro, tiene que doler. Ese es el nervio frénico. Cuando alguien tenga hipo, oprímanle el nervio frénico y el hipo se quita. Por eso dice que se voltea. Alguien tiene hipo, que se voltee. También lo puedo yo inhibir la acción del nervio frénico con hipercapnia. ¿Qué quiere decir hipercapnia? Aumento en sangre del CO2, del monóxido, del dióxido de carbono. Si aumenta el dióxido de carbono en sangre, se llama hipercapnia. También con hipercapnia inhibo la acción del nervio frénico. ¿Qué harían ustedes si llega un paciente y dice, doctor, estoy agotado de mis músculos respiratorios, ya tengo dificultad respiratoria porque tengo hipo de 2 semanas? ¿Qué habría que hacerle? Cortar el nervio frénico, y así, si no se muere. Se muere el individuo si no le cortan el nervio frénico. ¿Ok? Fíjense algo importante. Yo acabo de decirles ahorita que un paciente que tiene hipercapnia es un paciente que tiene CO2 elevado. Todo lo que hace el organismo es para mantener el aparato respiratorio es para mantener una saturación de oxígeno mayor de 94. Lo que quiere decir que cuando llegue un paciente conmigo y yo le ponga un oxímetro, si tiene menos de 94% de saturación de oxígeno, es decir, que está desaturando, le voy a poner oxígeno por puntas nasales o por mascarilla con reservorio, cualquiera, pero solamente se lo pongo si tiene menos de 94% de saturación de oxígeno.
¿El oxígeno intoxica? Claro que sí. Si yo le doy de más, lo intoxico y esa persona puede tener problemas. Debemos mantener una saturación entre el 94 y el 100%. Entonces, que quede muy claro, existe saturación de oxígeno y presión parcial de oxígeno, saturación de CO2 y presión parcial de CO2, y ácido carbónico y bicarbonato. Todos ellos forman un pH de 7.41. ¿Ok? Bien, entonces es importante también considerar que las fosas nasales tienen una región respiratoria y una región olfatoria. Ya les dije que en la región olfatoria es donde están las células bipolares o las neuronas bipolares. Cada 3 semanas se van a cambiar, ¿ok? Se reemplazan. Hay un vestíbulo nasal de 1.5 centímetros iniciales. En ese vestíbulo nasal, en el anterior, ¿qué epitelio dije que teníamos? En el vestíbulo estratificado, que es esa zona de abrasión. Hay un epitelio respiratorio, una lámina propia con abundante tejido conjuntivo denso y tiene mucho colágeno. Hay glándulas mucoserosas y hay un periósteo, y todo esto es en el vestíbulo nasal. Fíjense, en la piel hay vibrisas. ¿Qué dijimos que eran las vibrisas? Los pelos. Hay un epitelio de transición. ¿Por qué? Porque tengo estratificado y atrás, ¿qué epitelio va a ser? Estratificado, vestíbulo medio y posterior. Por eso hay un epitelio de transición. Hay una cavidad nasal que va a haber una zona mucosa. ¿Habrá zona mucosa en el vestíbulo medio donde están las células bipolares? No, no hay células caliciformes, tampoco hay células caliciformes al fondo de la vía respiratoria. En el bronquiolo respiratorio no hay células caliciformes, también llamada como células goblet. No hay células goblet caliciformes porque no debe haber moco en el alveolo. Si hay moco en el alveolo no puede respirar, ¿ok? Entonces va a tener una dificultad respiratoria. Quiero decirles algo. No es lo mismo dificultad respiratoria que insuficiencia respiratoria. Dificultad respiratoria es una connotación clínica. El paciente tiene taquipnea y polipnea, tiene dificultad respiratoria. ¿Cuándo va a tener insuficiencia respiratoria? Cuando yo tome una gasometría arterial y vea que hay una desaturación de oxígeno. Eso es insuficiencia respiratoria, es un diagnóstico gasométrico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dificultad respiratoria es clínico, tiene polipnea y tiene taquipnea. Es una persona que no tiene dificultad para respirar, pero la insuficiencia es gasométrica. ¿Ok? Este es el vestíbulo anterior. Aquí que dijimos que hay, ¿qué epitelio hay? Ahí vamos a tener 3 cornetes. Hay 3 cornetes. Anteriormente, cuando yo era niño, nada más teníamos 2 cornetes de cada lado. Pero como se fue contaminando el medio ambiente, el organismo se adapta y ahora tenemos 3 cornetes. ¿Para qué son los cornetes? Los cornetes, hagan de cuenta que yo tengo esta pared plana y yo la quiero tapizar y me llevo yo 3 metros, ¿no? Más o menos. ¿Qué pasa si le pongo unos bordes? ¿Me llevo más metros de papel, sí o no? Sí. Entonces, los cornetes se crearon para aumentar la superficie de contacto con el aire. Para eso están. Hay abultamientos para aumentar la superficie de contacto y la producción de moco. ¿Ok? Entonces, esa parte está muy irrigada, hay abundante plexo nervioso, y ese plexo nervioso ya dijimos que va a formar el primer par craneal, pero también hay abundantes fibras adrenérgicas vasoconstrictoras. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me pongo el iliadín, el afrin y demás? Hay una descongestión, pero está provocando una vasoconstricción. ¿Qué pasa con una zona que tiene vasoconstricción permanente? Hay una isquemia, y si hay isquemia puede haber necrosis. Entonces, los pacientes que abusan del afrin, del iliadine, todos aquellos sustancias nasales respiratorias que producen vasoconstricción para descongestionar, van a producir una isquemia permanente y se necrosa la mucosa. Esos son los que tienen cacosmia. Todo lo huelen mal, pero es porque tienen necrosada
la mucosa de las narinas por el abuso de vasoconstrictores. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, ni parece ensenada, ¿verdad? Esto es verde. Es cuando llueve. Cuando llueve así se pone ensenada, de una parte que nadie ve, pero así se pone. ¿En su casa? No, si es verde, yo le saco una foto. Al mar no le saco foto, hay un montón, pero verde aquí no hay nada. Entonces le saco una foto. ¿Y café? Sus matitas de casa esas sí están verdes porque las cuidan, pero esa parte nadie la cuida. No hay agua en Ensenada. La región olfatoria mide, ¿qué quiere decir olfatoria? Que ahí es donde se encuentran las células bipolares, porque es donde se percibe el aroma. Entonces mide 2 centímetros cuadrados de cada lado. En el techo y en la parte superior del tabique junto con los cornetes. Hay un epitelio respiratorio muy alto por los cornetes, por la característica que les dije, es de color pardo amarillento y hay 3 tipos celulares que cambian cada 3 semanas. Las fibras nerviosas. Esas células olfatorias son neuronas bipolares. Esas neuronas bipolares van a formar un botón o bulbo olfatorio que al paso del trayecto forman axones hasta llegar a formar el primer par canal. Ya les dije que pasaba por la lámina. Hay células de sostén y células basales. Las células de sostén son organelos, tienen organelos y son abundantes en microvellosidades, pero las stem cells son las que están esperando a que las células bipolares se termine su función, su vida media, y ellas hacen las siguientes células bipolares. Entonces esa parte tiene una lámina propia con tejido conjuntivo, glándulas serosas, forman una cápsula o una membrana de Bowman donde hay solvente para las sustancias aromáticas. Si ustedes se ponen perfume, al principio el aroma es muy concentrado, pero conforme va pasando se va diluyendo con el propósito de que no sea irritativo. Cuando no alcanza a diluirse lo que ustedes respiran, entonces va a provocar tos. La tos es un mecanismo de defensa del organismo. No hay que quitar la tos siempre porque un paciente la tiene. Si tiene tos, de fondo tiene una causa. Hay que quitar la causa porque la tos, igual que la diarrea, son mecanismos de defensa. ¿Okay? ¿Qué le voy a hacer en la diarrea? Evito que se deshidrate y veo cuál es la causa de la diarrea. Pero no le doy loperamida o el Imodium para que se paralice el intestino y no tenga diarrea. Esa no es el tratamiento. No es que no se me deshidrate y le quito la causa de la diarrea. Entonces, los senos paranasales, ya les dije, hay maxilares, estenoidales, etmoidales y frontales. Esos tienen epitelios delgados, tienen una lámina propia fina, pero muy funcional. Tiene glándulas escasas y tiene cilios hacia la cavidad nasal. Hay una parte de la nasofaringe, que esa parte de la nasofaringe es donde se encuentra el istmo de las fauces. Si ustedes le abren la boca a un paciente con un abate lenguas, ¿qué quiere decir? Que va a batir ¿qué? La lengua. Con el palo que abate la lengua, el fondo se llama istmo de las fauces. Ese es un epitelio respiratorio y es de abrasión, por lo tanto es estratificado. La laringe es corta, miren, 4 a 5 centímetros de largo, pero tiene 4 capas: mucosa, lámina propia, submucosa y una parte muscular. El músculo que tiene es músculo estriado, no es músculo liso. ¿Ok? Entonces todas estas capas tienen zonas expuestas y algunas ocultas. Vamos a ir viendo ahorita cada una de ellas. ¿Un conejo ya lo vieron? ¿No lo vieron? No. Ahí está. Ya se fue, ya ni más. Vean, pongan atención, fíjense en esto. Este es el esófago y esta es la tráquea. Esta tráquea, aquí adelante hay hueso y cartílago y es rígido. Pero esta parte es flexible, solamente hay una membrana fibroelástica para que cuando yo trague alimentos, este esófago pueda ser displicente y el alimento pueda pasar, y esto se hace más estrecho, lo que quiere decir que por aquí siempre va a pasar el alimento hasta llegar al estómago y por aquí va a pasar el aire hasta llegar a los bronquiolos y hacer la hematosis. ¿Estamos de acuerdo?
Olvídense del chiste malo. La tráquea, 10 centímetros de longitud, esta es mucho más grande. Fíjense, en la capa mucosa, todos los tipos celulares que tienen. Hay unas células ciliadas. Esas células ciliadas sirven porque están cubiertas de mucina, pero tienen movimientos en sus cilios para atrapar las partículas, muy importante. Estas células caliciformes, o también llamadas células Goblet, están en la tráquea la mayor cantidad. Las células en cepillo o células Bruch no es lo mismo ciliado que células en cepillo, son dos células distintas. Las células intermedias, las células basales o stem cell que le van a dar origen a las células que hagan falta, y las células endócrinas. Todas estos tipos, 6 tipos de células diferentes, forman la mucosa de la tráquea. Estas son las células Goblet y estas son células ciliadas. Vean qué bonitas se ven las células ciliadas, y estas células Goblet son productoras de moco. Ahí se ven otra vez. Entonces yo les había dicho que en la parte respiratoria existe un tejido linfoide. Ese tejido linfoide es MALT y VAL. Tejido linfoide asociado a mucosas y tejido linfoide asociado a bronquios. Si dijéramos SALC, tejido linfoide asociado a piel por lo de skin, y ya podemos nosotros diferenciarlo. Ahí existe, aparte de la mucosa, una lámina propia, una submucosa y una adventicia. Estamos hablando de la tráquea, y esta adventicia es muy importante porque es rica en lípidos, muy rica en lípidos. Fíjense aquí que la submucosa tiene fibras elásticas y glándulas mixtas. ¿Qué quiere decir que tiene glándulas mixtas? Exócrinas y endócrinas. Es decir, las endócrinas van a liberar hormonas que tienen órganos diana o órganos blanco, y las exócrinas van a liberar moco o sustancias, ¿ok? Y son en herradura, como lo habíamos dicho. Tienen de 16 a 20 anillos, es lo que tienen. De 16 a 20 anillos de la tráquea. Y vean aquí el cartílago, muy importante, una lámina basal. Aquí una membrana basal con todas las células, y aquí están los cilios. Este es epitelio respiratorio. Esto de aquí son parte, esto de aquí es músculo liso. Lo que están viendo, esto es músculo liso. Y aquí ven el cartílago bastante prominente porque es lo que da